Hola amigos inversionistas, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Cristian Arens y el día de hoy estoy muy feliz y muy emocionado porque te voy a hablar de un tema que me gusta muchísimo y que no todos ustedes conocen, y es podcast. ¿Qué son los podcasts? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué es que tú deberías de tener uno? ¿Cómo es que yo me animé a tenerlo? Y sobre todo, ¿cómo es que puedes crearlo paso a paso sin invertir ni $1? Así que ahora sí vamos a empezar, pero antes quiero invitarte a que vayas a ver la descripción de este video aquí abajo, donde vas a encontrar los links de mis grupos gratuitos, tanto de WhatsApp, Facebook, Telegram. Vas a encontrar los links con todas mis redes sociales, mi libro que acabo de lanzar, y también vas a encontrar, por supuesto, los links con todos mis podcasts con contenido exclusivo. Así que ahora sí, acompáñame, que vamos a empezar. Bueno, muchos de ustedes se preguntarán, Cristian, ¿qué es un podcast? Nunca he escuchado un podcast. Básicamente, para ponerlo en palabras sencillas, un podcast es como un programa de radio que subes a internet. Lo subes a través de diferentes plataformas. De hecho, en este momento no es como YouTube, que automáticamente tú piensas en videos y piensas en YouTube, sino que si tú piensas en podcast, hay 4 plataformas principales, que es eBooks, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast, que está en iTunes. Así que son 4 plataformas principales donde puedes escuchar todo tipo de podcast. Entonces ahí vas a encontrar desde entrevistas hasta monólogos, que es básicamente cuando una persona habla durante todo el podcast sobre un tema determinado. Si por ejemplo quieres escuchar este capítulo, este episodio dentro de YouTube en un podcast, sería lo mismo pero sin imagen, simplemente con la voz. Pero no todos los podcasts funcionan así. De hecho, la mayoría de podcasts hoy en día crean contenido exclusivo. No es solamente descargar el audio de un video y ponerlo ahí afuera. Así que el día de hoy yo te voy a enseñar el paso a paso. Antes de enseñarte este paso a paso que va a venir en unos minutos, yo quiero decirte algo muy importante, y es ¿por qué deberías de crear un podcast? Un podcast es un medio de comunicación, es una forma de transmitir un mensaje. Entonces, si es que tú, por ejemplo, tienes una misión de compartir educación financiera, de compartir crecimiento personal, de compartir hasta tips de cocina o lo que te guste y te apasione, pero te da por ahí vergüenza o no tienes el equipo suficiente para poder comenzar a crear videos en YouTube, pues los podcasts es una gran alternativa. Y algo que mucha gente no tiene en consideración al crear un podcast es que al tú solamente escuchar y utilizar tu sentido auditivo, pues tienes las manos libres, tienes los ojos libres. Entonces hay muchas personas que escuchan podcast mientras que están manejando. Hay muchas personas que escuchan podcast mientras que están en un transporte público yendo de un lugar a otro o mientras que están cocinando. Es una alternativa al escuchar, por ejemplo, la radio, al escuchar música. Hay muchas personas que están cambiando su mentalidad y están automáticamente cambiando ese tiempo que tenían muerto en entretenimiento y poniendo información de valor en su cabeza. Entonces, para eso sirven los podcasts, creo yo, para poder ganar más tiempo, para poder educarte y obviamente para poder crecer. 2 puntos importantes acerca de por qué deberías de crear un podcast es que, a diferencia de YouTube o a diferencia de todas las redes sociales, en los podcasts hay poca competencia. No hay muchas personas que estén creando su propio podcast. Entonces, en este momento, en el 2020, es una gran alternativa comenzar con tu podcast. Es como decirte si hubieras empezado en YouTube hace 10 años. Ese era un muy buen momento para empezar en YouTube. No estoy diciendo que hoy en día no lo sea, pero es un poco más difícil porque hay más competencia, hay muchos más creadores que crean videos de muy buena calidad, entonces es un poco más difícil. O es como si empezaras recién con una red social. Lo mismo pasa con los podcasts. En este momento hay muy poca competencia en los distintos nichos y puedes posicionarte más rápido. El segundo tema que también quería mencionar como ventaja de crear tu podcast es el tiempo promedio que te escuchan las personas. Tú cuando estás viendo un video, tú estás automáticamente utilizando la vista, utilizando los oídos y utilizando probablemente las manos si es que estás tomando apuntes de algo. Sin embargo, cuando tú estás en un podcast puedes estar haciendo otras cosas al mismo tiempo, por lo cual las personas se quedan más tiempo escuchándote. Por ejemplo, en YouTube yo tengo en promedio un 50% de tiempo de reproducción. Es decir, si es que yo saco un video de 10 minutos, en promedio las personas lo van a ver 5 minutos. En los podcasts, si yo saco un podcast de 10 minutos, en promedio lo van a ver 8 minutos, es decir, un 80%. El tiempo de retención es muchísimo más alto. El día de hoy yo te voy a contar el paso a paso, pero no solamente desde la parte técnica, sino te lo voy a contar desde mi experiencia. Cómo es que yo he ido avanzando con mi podcast en los últimos casi 12 meses y cómo es que hemos llegado a estar rankeados en el top 5 de Perú dentro de la categoría de negocios, que es nuestra categoría. Entonces,
Yo no te voy a hablar de teoría, yo no te voy a hablar del qué pasaría si, sino las partes prácticas y con ejemplos reales. Así que si te gusta esto, haz clic en el botón me gusta. Apenas lleguemos a los 5000 me gustas, que es un gran reto, vamos automáticamente a sacar un nuevo video acerca de cómo ganar dinero con tu podcast. Hoy lo vamos a mencionar, pero brevemente. Así que anda a hacer clic al botón me gusta, suscríbete al canal, por supuesto, si es que aún no lo has hecho, y prepárate porque se vienen todos los secretos que te voy a contar acerca de esta gran herramienta. Primer paso para empezar un podcast gratis. Debes tener algunos aspectos generales claros, tener claridad. Número 1, ¿quién va a ser el host? ¿Quién va a ser la persona que ponga la voz? En el caso de mi podcast, pues soy yo. Número 2, debes definir el nombre de tu podcast. Esto es muy importante. El nombre de mi podcast es el mismo que mi página web, Invertir Joven. Así que lo que yo busco es, y ese es el tercer paso, definir qué es lo que tú quieres comunicar. Lo que yo quiero comunicar es inversiones, finanzas personales y emprendimiento. Hablo de esos tres temas dentro de mi podcast, que es básicamente lo mismo que hablamos en este canal de YouTube. Estamos haciendo este video de podcast justamente porque es parte de cómo emprender y cómo ganar dinero mediante la creación de contenido. Número 4, debes definir el formato de tu podcast. Existen diferentes tipos de formatos y de hecho quiero mostrarte mi pantalla en este momento porque yo ya voy 44 episodios de podcast, pero como les estoy mostrando, cuando yo recién empecé con mis podcasts, el episodio número 1, que se llama ¿Por qué invertir desde joven?, pues tenía una duración de 11 minutos y era un monólogo, era yo hablando. De hecho, al inicio lo que yo hacía era descargaba los audios de alguno de mis videos y los subía como podcast editado. Hoy en día ha cambiado esto. De hecho, desde el episodio más o menos 12, 13, comencé a hacer unos cambios. Comencé a entrevistar a personas. Aquí vemos una entrevista a Mijail, otra entrevista a Alejandro. Fueron variando. Luego me di cuenta que a las personas les gustaba escuchar episodios más largos, porque mis episodios al inicio eran de 8 a 15 minutos. En cambio, cuando hacía una entrevista, podían llegar hasta 30, 40 minutos. Entonces yo dije, si las personas quieren escuchar más tiempo, pues tal vez quieren escuchar nuevos invitados, nuevas experiencias. Y ahí fue donde comenzó a cambiar muchísimo mi podcast y comencé a rankear mucho mejor. A partir del episodio número 23, yo decidí de que mi podcast ya no iba a ser un monólogo como es en YouTube. En YouTube normalmente es un monólogo. Soy yo hablándole a la cámara, mostrando imágenes, haciendo explicaciones. En los podcasts es diferente. En mi podcast Invertir Joven yo decidí cambiar de formato y decidí que sean entrevistas la gran mayoría de mis podcasts. Entonces, si quería hablar de inversiones, invitaba a un experto en inversiones. Si quería hablar de emprendimiento, invitaba a un experto en emprendimiento. Y así fue evolucionando mi podcast. Hoy en día tenemos 45 episodios. De los últimos 20 episodios, pues como 15, 16 han sido entrevistas y muy rara vez me quedo yo haciendo monólogos porque disfruto haciendo esto en forma de conversación y muchas veces en YouTube no tiene tanta acogida traer invitados. Entonces, si me quieren ver a mí con algún invitado, pues pueden ir a mi podcast y automáticamente van a ver una conversación entre amigos, con conocidos, con personas que admiro mucho. Les estoy dejando en la pantalla algunos de los últimos episodios para que vayan a verlos. Ahí hay contenido exclusivo, hablo de emprendimiento, creación de contenido, cómo ser influencer, cómo ganar dinero con marketing digital, etc. Así que también los invito a que se den una vuelta por mi podcast, los links están aquí abajo y puedan aprender cómo ha ido evolucionando, en mi caso, estos 45 episodios. Ahora ustedes se preguntarán, ok, Cristian, me parece increíble lo que haces, pero ¿cómo es que yo puedo empezar? ¿Cuál es el equipo mínimo? Y esa es la parte 2 que yo justo quería hablar. El equipo mínimo, ustedes deben de imaginarse un super micrófono, unos super headphones, pero no es verdad. El equipo mínimo en realidad, se los voy a mostrar, es esto de aquí. Estos son los audífonos que me vienen con mi iPhone y básicamente aquí está el mejor micrófono que pueden tener. Ese es el que yo utilizo y esto no es mentira. Yo tengo un micrófono con el que estoy grabando este video, se los voy a mostrar. Es este de aquí. Yo estoy grabando el video con este micrófono y de hecho se escucha muy bien. El tema es que muchas veces no estoy en mi casa para poder grabar con este micrófono. Entonces, cuando yo no estoy en mi casa y quiero hacer una grabación, lo hago desde mis audífonos y eso es algo que todos podemos tener. Ahora, si es que ustedes me dicen de que no tienen audífonos y no pueden comprárselo y tú me dijiste, Cristian, en el título que iba a ser gratis, pues tranquilos, lo pueden hacer también desde un celular. Ustedes pueden coger su celular y automáticamente poner las notas de voz. Y por las notas de voz pueden comenzar a grabar su primer podcast. No es lo sugerible, pero lo pueden hacer para empezar. Luego ya van a ir evolucionando, van a poder invertir un poquito más
y les va a ir mucho mejor. Más que cómo es que grabas, es decir, si tienes un micrófono, si tienes los audífonos o si lo haces en tu celular, algo que es muy importante, yo te diría, es hasta más importante que cómo lo haces, es dónde lo haces. Tú tienes que buscar un espacio que sea acústico y que sea bastante bueno sin interrupción. Puedes irte con el mejor micrófono del mundo a una avenida donde tocan el claxon, pasan muchos carros y vas a grabar un sonido horrible. Mientras que puedes estar solo con tu celular en una habitación cerrada que sea acústica y el sonido va a estar bueno. Entonces, lo ideal es por lo menos tener estos micrófonos, los chiquitos, y estar en una habitación cerrada. Yo grabo en el sótano de mi casa, he traído invitados aquí, todos los primeros invitados han estado aquí y los demás los he hecho de manera remota. Así que también si quieren que les enseñe cómo es que pueden grabar de manera remota, pues vayan a hacer clic a los dos me gusta y yo voy a estar feliz de ayudarlos. La parte número 3 es cómo se graba, a través de qué plataforma. La primera ya se las dije, que es notas de voz. La segunda es una plataforma que muchos de ustedes conocen, se ha vuelto famosa en las últimas semanas por todo este tema de la pandemia y es Zoom. Tú puedes grabar el audio y el video, de hecho, porque hay muchas personas que suben los videos de estos podcasts a YouTube, lo pueden hacer a través de esta plataforma. Y número 3, también puedes utilizar otras plataformas como Zencast, que te lo voy a dejar en la pantalla, o puedes terciarizar la grabación de tu podcast. Hay muchas personas que en este momento no tienen un empleo y que pueden hacer esto como freelance o como trabajadores independientes. Hay plataformas como Fiverr donde puedes encontrar a estas personas, te voy a dejar el logo acá y el link en la descripción para que puedas utilizarlas si quieres. Y yo lo que hago es, yo no grabo personalmente ninguno de mis episodios. Yo trabajo con una empresa que es muy buena para producir podcasts. De hecho, voy a dejar el Instagram de esta empresa en la descripción. Ellos han producido los 45 episodios de mi podcast, me han ayudado a llegar al top 5 de la categoría de negocios en Perú. Hemos posicionado muy bien y creo que si tú tienes un poco de dinero y quieres invertir en tu podcast, pues puedes hacerlo con ellos. Lo voy a dejar aquí abajo para que puedan contactarlos si es que desean. Y si no, sigan viendo este video porque van a encontrar las formas de hacerlo de manera gratuita para que no les cueste nada. La parte número 4, y es también muy importante, es cómo editas el audio, porque hay muchas veces que nos equivocamos hablando y así como en YouTube ustedes a veces se pueden dar cuenta de que el audio está recortado, ya sea porque me demoré calculando algo o porque simplemente lo quise cortar, pues en los podcasts no es una excepción, se hace de la misma manera. Tienes que editar el audio. Esto lo puedes hacer a través de 4 principales plataformas que yo recomiendo. La primera es Anchor, que te la voy a dejar en pantalla. La segunda es Audacity. La tercera y la cuarta en realidad no valen porque son las que yo utilizo para los videos, pero también sirven para audio. Es Final Cut Pro y Premiere. Puedes utilizar cualquiera de esas 4 para editar todos tus audios, ponerle música, una intro, una outro, porque de hecho es importante que dentro del formato de tu podcast tengas una introducción y una outro, que es básicamente lo contrario de introducción, una despedida. Así que eso es muy importante y ahora vamos a ir al último paso. El quinto paso y el más importante para mí es cómo difundir tu podcast. Tu podcast tú lo tienes que subir a 4 plataformas siempre, porque estas son las más conocidas. En este momento no es como los videos, como te dije al inicio, que tú piensas en videos y piensas en YouTube. Cuando tú piensas en podcast hay 4 plataformas, que es eBooks, Google Podcast, Apple Podcast, que es iTunes, y por último Spotify. La que en mi experiencia está pegando más, está invirtiendo más y tiene más futuro es Spotify. Pero no descartaría ninguna de las otras 3. Tienes que subir tu podcast a las 4. ¿Y qué, Cristian? Entonces tengo que subirla en cada una. Pues no, existen plataformas como yo te mencionaba, Anchor, donde subes ahí y luego lo subes automáticamente a todas las que ya mencioné. Y la parte más importante, y como siempre estaba guardando lo mejor para el final, es cómo difundir tu podcast. Es aún más importante que producir y seguir estos primeros 5 pasos para generar tu podcast de manera gratuita, paso a paso. Es más importante o igual de importante que puedas difundirlo, que pueda llegar a más personas. Entonces, las maneras de poder difundir esto es primero con familiares y amigos. Segundo, a través de redes sociales como YouTube, como Facebook, como Instagram, como TikTok. Puedes hacerlo de distintas maneras. Lo importante acá son 2 palabras. Tienes que ser muy creativo y tienes que ser muy constante. Yo cuando comencé mi podcast me veían más básicamente 20, 30, 40, 50 personas al día, que eso era bastante bajo comparado a lo que logro en YouTube. Hoy en día, estamos hablando en julio del 2020, me escuchan entre 500 y 1000 personas por día, lo cual es buenísimo y por eso estamos rankeando en el top 5 de Perú en la categoría de negocios.
Y yo te invito a que vayas a ver el podcast, que si te ha servido este video, pues vayas a darle clic a lo que me gusta, es un video diferente. Suscríbete al canal, aquí tenemos un nuevo canal donde también hemos subido varios episodios de los podcasts y un par de videos relacionados para que vayas a verlos. Nos vemos en la siguiente, chao chao.